Bienvenidos a TechIS. Cuando pensamos en inteligencia artificial y en robots, se nos viene a veces a la mente una imagen futurista. Que los robots van a ser más inteligentes que las personas y también incluso que podrán acumular más conocimientos y superarnos como raza. Recuerda especialmente a una película, a Blade Runner, así que por cierto, si no la habéis visto, tenéis ya una tarea pendiente y de lo que va la trama es de lo que la inteligencia humana puede hacer versus la inteligencia artificial. Y esta visión, esta idea, este tópico existe desde hace casi 30 años por lo menos, que es cuando sale la película, porque la cinta se basa en que los robots o androides, que es un término que usan mucho en esa época, se hacen pasar por humanos. Y tal es el parecido entre ambos que es difícil distinguir, lo que ya plantea ese debate de hasta dónde van a llegar los robots, si podrán ser tan inteligentes que supongan una amenaza para nosotros, para los humanos. A día de hoy, todavía hay varias razones para seguir hablando de todas estas cosas y una de ellas es la inteligencia artificial y también la inteligencia cognitiva, que son tecnologías y herramientas que van avanzando hacia eso precisamente, a dotar de esas capacidades a las máquinas, dispositivos. Hemos hablado de una película, de una ficción, pero en realidad ya hay máquinas con inteligencia cognitiva, que luego entraremos más en ese concepto, en lo que es el concepto en sí, para ver qué significa. Pero vamos a empezar por un ejemplo real, no una ficción, de algo que tiene inteligencia cognitiva y es un coche Tesla. El coche tiene que entender que está en una calzada, que además está rodeado de otros vehículos, que hay señales y no solo eso. Si se cruza un peatón, por ejemplo, igual tiene que dar un frenazo, tiene que tomar decisiones y se enfrenta a varias dificultades. Igual que como cuando nosotros vamos andando, vas más o menos rápido, aceleras, cambias de dirección y, en fin, vas construyendo el camino sobre la marcha y vas pensando, pero sobre todo construyes sobre la acción y sobre la trayectoria. Imaginad ese pensamiento o esa capacidad llevado a la carretera y además toda la gente que conduce a su bola, así que todavía tienes que estar más atento, con los ojos más abiertos y es todavía algo más complejo que simplemente caminar. Y todo ello también lo tiene que hacer el coche y además lo tiene que hacer solo porque los Teslas son autónomos o semiautónomos. Así que de nuevo tienen que tomar decisiones. Tesla, lo que hablamos es, oye, tengo un coche que quiero que de forma autónoma se desplace y que tiene delante de sí un mundo inmenso con un montón de posibilidades, escenarios diversos, señalizaciones, malas señalizaciones, donde tiene que tomar decisiones, ¿no? Constantemente. Tesla hizo un ejercicio muy interesante en sus inicios, que al final fue, oye, yo pongo encima de la mesa coches eléctricos y empiezo a dotarlos de un montón de cámaras, ¿vale? Y aquí estamos hablando de cámaras que lo único que hacen es, pues bueno, como si fueran ojos al fin y al cabo. No estoy hablando de radares, no estoy hablando de... No, cámaras. Y de alguna manera, eso lo tenían desde el principio. ¿Qué hace? Yo como usuario estoy utilizando mi coche Tesla y ese coche está constantemente grabando todo lo que está pasando ahí, desde un punto de vista de las cámaras, pero a la vez también está grabando las actuaciones del propio ser humano. Es decir, si con lo que yo estoy viendo ahora giro a la izquierda, a la derecha, freno en un stop y todo este tipo de cosas. Que estamos en un escenario en el que se va grabando todas esas imágenes, se va grabando las acciones de los usuarios y poco a poco vas entrenando esos modelos. Y te vas a un escenario 1 donde esos coches empiezan a ser un poquito autónomos, ¿no? Ya, pues bueno, oye, no te dejo soltar el volante, pero ya parece que va funcionando adecuadamente. Y te vas a un modelo que, como te digo, de forma recurrente está constantemente aprendiendo, ¿no? Y estamos hablando de un concepto totalmente cognitivo, es decir, es como tengo ojos, estoy viendo imágenes, poco a poco me voy dando cuenta de cuál tiene que ser mi comportamiento ante esas imágenes, soy capaz de ver y discernir entre lo que es un peatón, lo que es otro coche, lo que son las líneas de la carretera, si hay un paso de peatón, es un stop, todo, ¿no? Y
y cómo debo actuar. Las personas hemos ido enseñando y programando las máquinas. Por resumirlo mucho, le dices a una red neuronal qué información debe tener en cuenta y en qué medida. Así se va entrenando a las máquinas. Es decir, darle información, no solo qué tiene que saber, sino también le enseñas a las máquinas qué es más importante y la red hace esos cálculos con toda esa información y ofrece una respuesta. Es en eso en lo que se basa la idea, que podamos enseñar a las máquinas y así ellas también pueden hacer cosas ellas solas y pueden ejecutar tareas que no tenemos que hacer nosotros y así se intercambian por nosotros y las hacen ellos, que las máquinas hagan parte de nuestras tareas. Hay que tener en cuenta que el campo de la inteligencia artificial es enorme, así que se pueden hacer millones de cosas con esta tecnología, ya sea inteligencia artificial, cognitiva, que luego nos metemos a discernir, pero dentro de ese mar, como os digo, nos tenemos que detener en el concepto de inteligencia cognitiva. Lo primero que voy a decir es que de alguna manera no creo que haya una definición exacta, ¿vale? Y seguramente pues haya, digámoslo así, zonas grises, ¿vale? Para mí la inteligencia cognitiva, digámoslo así, además de formar parte de ese concepto quizás más amplio, que para mí es un paraguas, que es la inteligencia artificial, pues es un área que cubre principalmente, pues bueno, tecnología, herramientas que permiten que nuestras aplicaciones, sitios web, robots, tengan la capacidad de al final ver, escuchar, hablar y comprender las necesidades de los usuarios que están utilizando esas aplicaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Todos estos servicios cognitivos, digamos que en su mayor parte tienen como objetivo pues, imitar capacidades humanas, ¿vale? Yo creo que esa sería quizás la clave, ¿no? Capacidades, las capacidades más racionales, ¿no? Del ser humano, ¿vale? Mientras que, de alguna manera, quizás el concepto de inteligencia artificial, que también sobrevuela por ahí, pretende aumentar esas capacidades, ¿no? Como que no simplemente hacer mímica, por decirlo de alguna manera. La inteligencia artificial y la cognitiva son dos conceptos que se mezclan bastante, pero tenemos que sacar dos claves de lo que es la segunda, la cognitiva. Su objetivo es imitar las capacidades humanas, como nos acaba de decir Fran, hacer mímica, es decir, hacer lo mismo o ser capaz de hacer las mismas cosas a las que hacemos nosotros. Sin embargo, la inteligencia artificial es dotar a las máquinas de toda la inteligencia posible para superar la inteligencia humana. Esto se hace gracias a que la capacidad de computación que tiene la tecnología es enorme y es capaz de absorber millones de datos. Nuestro cerebro también tiene una capacidad enorme para absorber datos y la capacidad de computación también, así que ahí es un poco la pelea de cuál puede llegar más lejos, si nuestro cerebro o si en un futuro la inteligencia artificial podrá superar esas capacidades normales. Pero en todo caso, quedaos con eso, que la inteligencia cognitiva tiene un sentido, un enfoque quizás un poco más concreto que responde a hacer cosas como por ejemplo hacemos nosotros, como os digo, que son observar, escuchar, hablar, procesar el lenguaje natural. El lenguaje nos permite interactuar porque damos sentido a las cosas, encontramos soluciones, podemos predecir acontecimientos, dar recomendaciones y, lo que os digo, sobre todo también tomar decisiones. Es un poco lo que hacemos nosotros con nuestro proceso mental, pero todo esto lo materializamos en tecnología. Es cierto que, por ejemplo, una de las ventajas de la inteligencia artificial es que puede cruzar datos en tiempo real. Nosotros es verdad que a veces no tenemos el dato en tiempo real y la inteligencia artificial sí, son diferencias, son matices, pero bueno, lo que os digo, que la inteligencia cognitiva tiene esas capacidades de observación y más centradas en los sentimientos, en las intenciones de las personas y en sus tareas. En un futuro, como os he dicho, la cuestión será la capacidad de computación. Cuánta información y cuántos datos se podrán ejecutar, tratar, procesar, etc. Por ejemplo, hemos dicho cerebro versus tecnología.
Hay un último estudio de Harvard en el que ha intervenido Google, que ha apoyado a esta universidad, y han mapeado una región del cerebro, la más grande hasta ahora, que han podido analizar y mapear y estudiar y meterse ahí en el cerebro. Ha sido gracias a una paciente que le han tenido que extirpar una parte de su cerebro y lo ha donado a esta universidad. Y han dicho, en esa parte mínima, ínfima del cerebro, hay datos que ocupan 1,4 petabytes, equivale a información que cabe en unos 700 ordenadores. Hasta ahí el ejemplo del cerebro, pero en máquinas también podemos poner ejemplos e intentar medir un poco hasta dónde están llegando. Tenemos un modelo que hace este tipo de cosas, este tipo de tareas, y que computa ahora mismo 175.000 millones de parámetros y está entrenado con toda esa información, bueno, mejor dicho, con esa cantidad ingente de información. ¿Cuál es este modelo? ¿En qué se basa? ¿Cómo se llama? Se llama GPT-3, se dedica al procesamiento del lenguaje natural y lo que hace es, a través del lenguaje, implementar en tecnología capacidades humanas como las que hacemos, que es lo que os he dicho. Por ejemplo, imaginaos redactar este guión, imaginaos que redacta el guión de este programa, pues eso lo podría hacer una máquina que tenga esas capacidades de procesamiento natural del lenguaje. Además, pues podría terminar una partitura, una composición musical y muchísimas otras cosas. Lo está desarrollando una organización que se llama OpenAI y ya es lo que os digo, que tiene 750.000 millones de parámetros que entrena. Así que imaginaos la precisión que puede llegar a tener esto, aunque a veces falle. Al final el modelo no sabe qué tarea te tiene que resolver, es simplemente generar texto. Entonces, aquí es donde entra un poco este juego de condicionar tú los resultados. Yo, por ejemplo, aquí le diría, vale, pues si yo te he hecho esta pregunta, lo siguiente podría ser, a good definition is. Y aquí ya en este punto sí estás induciendo a que te vaya a dar una buena definición de lo que es una red neuronal. Así que vamos a darle. Vale, en este caso te he dicho que una buena definición es una simulación de lo que sería una red neuronal biológica, pero creo que una más clara sería decir que es una serie de algoritmos unidos que puede aprender a través de ejemplos, y esta definición es bastante chula, de hecho. Esto es porque le hemos pedido que nos dé la definición de una cosa, pero podemos tirar a algo completamente diferente, por ejemplo, hacer una traducción de texto de un idioma a otro idioma. A este sistema se le ha dado muchísima información, se le ha nutrido de mucho texto, en este caso sacado de internet, así que ya os digo que puede hacer todas esas tareas, pero no solo es el hecho que haga tareas relacionadas con el lenguaje, sino que además es capaz de incorporar en su ejecución conceptos como los dobles sentidos del lenguaje, las ironías, las dudas, etc. O sea que además ese tipo de emociones, la máquina también es capaz de, digamos, comprenderla. En todo caso, para que sea un poco más fácil, vamos a ver cómo funciona este modelo GPT-3 y otra de las cosas que os adelanto que vamos a ver en las imágenes es que programa en Python. Yo eso, por ejemplo, no lo sé hacer y este modelo sí, es capaz de hacerlo y bastante bien. Vamos a verlo. Por ejemplo, yo le podría decir en este caso, ¿cómo dirías la frase a mí me gusta viajar a las Islas Canarias en vacaciones? Que me lo diga, por ejemplo, en español. Le pongo los 2 puntos y a ver qué me cuenta. Y me dice, quiero viajar a las Islas Canarias de vacaciones en Python. Le damos y empieza class cat object, ¿vale? Genera el inicializador. Le pasamos la comida como, ¿vale? Como argumento de entrada, self.food, le asignas la comida, def eat, y en def eat lo que hace es imprimir que el gato está comiéndose la comida. Joder, qué guapada. Qué pasada, ¿eh? Este código no está mal. Este código no está mal, sería una forma de implementarlo. Y digamos que normalmente está como muy orientado a la interacción, digámoslo así, contextual y humana, ¿no? Es como ese punto humano. Pues bueno, hay un punto interesante, ¿no? Que si lo simplificamos mucho, pues es todo aquello que tiene que ver pues, con escuchar, hablar, procesar el lenguaje, entender lo que son los sentimientos, las emociones. Es cierto que a veces las máquinas se parecen demasiado a nosotros. Todos nos habremos encontrado con la típica llamada por teléfono que llamas a un call center, ¿no? Y al final, en vez de una persona, te contesta lo que llamamos es un voicebot, ante una consulta no estructurada, porque tú al final, cada uno de nosotros vamos a comunicarnos de una manera y vamos a hacer, aunque tengamos la misma intención, vamos a preguntar eso de
20.000 maneras distintas, ¿no? Cada uno, pues como lo preguntaría. Y la idea es que esos modelos pues, se entrenen cada vez más y, independientemente de quién llame, cómo lo pregunte, si está preguntando lo mismo, le dé la misma respuesta, ¿no? Es un poco el objetivo. Ahora mismo, a día de hoy, son capaces de hacer todo esto, los ejemplos que habéis visto y más cosas. Por eso es una pequeña parte de todo lo que pueden hacer. Y en adelante veremos muchísimas más cosas, muchísimos más desarrollos. Ya sabéis que la tecnología avanza muy rápido y no solo eso, sino que estos sistemas van aprendiendo solos a partir de su experiencia y se autoentrenan. Así que más adelante tendremos esa típica situación que qué pasará cuando ellos puedan incorporar ese conocimiento, entrenarse y tomar todas esas decisiones ellos solos. Todavía queda bastante, pero aún así, visto lo visto, esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cuáles serán sus capacidades? Si ahora pueden hacer esto, imaginemos en unos años, ¿no? Porque los cambios y el avance de la tecnología es exponencial. También os digo que esto me lleva a otra reflexión, y es que el sector tecnológico es, digamos, el sector del conocimiento, porque se sirve precisamente de todo eso, de los datos y de la información, para construir todas estas soluciones. Así que, bueno, simplemente quería decirlo y me parece muy curioso al haber estado leyendo sobre inteligencia cognitiva, ¿no? Cómo todo el conocimiento se convierte, se traslada, se ejecuta, se materializa en tecnologías. Otra pata más de la inteligencia cognitiva, en esta ocasión muchísimo más terrenal, es que se puede incorporar a productos, a dispositivos y a gadgets. Esto lo ha hecho Sony, ha dicho, venga, cojamos la inteligencia cognitiva y llevémosla a una tele. ¿Qué significa? Yo os digo que es un concepto más terrenal. Vamos a verlo, porque hemos ido a ver esa tele, hemos querido probarla y ver qué es capaz de hacer. ¿Qué significa que tenga inteligencia cognitiva? Que imita lo que nosotros vemos. Por ejemplo, si yo ahora mismo estoy mirando al frente, es cierto que me estoy centrando en lo que tengo enfrente, en este caso la cámara, y mis ojos se están enfocando en eso, mientras que el resto lo veo, digamos, de forma panorámica. Así que la tele resalta esos matices, resalta en donde tú pones el foco de atención y donde no. Así que la experiencia visual incorpora esa inteligencia cognitiva. Así que hemos aprovechado para ir a verla y para hacer un repaso de la misma. En TX nos hemos venido a MediaMarkt y estamos rodeados de tecnología. Y entre tanta tecnología hemos venido a ver algo muy concreto, porque venid, acompañadme. Queremos ver una televisión muy especial que nos han dicho que es inteligente, así que queremos probarla. Queremos ver, vamos a hacer esas pruebas, a ver cuán inteligente es este plasma, este televisor. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hemos venido a ver una televisión inteligente. Queremos verla, analizarla y tú estás aquí también para contarnos esas especificaciones. Por supuesto, les presento la nueva OLED Master Series 65A90J. A ver, la gran ventaja es que la tele, en este caso, analiza la escena, en este caso, y se centra tal como nuestros ojos, en este caso, ven la vida real. O sea, nos da una profundidad y una experiencia única. Correcto, el procesador es el nuevo procesador XR, que lo que utiliza en este caso son dos tecnologías, inteligencia artificial y sobre todo la novedad es la inteligencia cognitiva, que es verdad que al centrarse en este caso, imaginemos, estamos tú y yo aquí, ¿vale? Como es el caso, se centra justamente en las personas, entonces en este caso mejora en este caso lo que es el detalle, las texturas, el nivel de color, el contraste, o sea, es algo único. Pues bueno, es una resolución de ultra alta definición 4K, son 3840 por 2160 píxeles. Claro, en este caso la tecnología OLED funciona, vamos a decir, píxel a píxel, quiere decir, píxel a píxel es capaz de generar el negro puro y el color puro, ¿vale? Representa la imagen como la vida real. Y sobre todo tienen exclusiva lo que es la tecnología XR OLED Contrast Pro, que lo que hace en este caso, esta tecnología OLED también mejora lo que es la luminosidad, que es muy importante. A la vez
incorporamos la tecnología XR Teleluminos Pro, que obtenemos mayor pureza en el nivel de color. Y si vamos a poner el caso habitual, que normalmente tenemos una imagen en alta definición, en otro tipo de calidad, que no sea ultra alta definición, lo que hace también es remasterizar esa imagen, mejorarlo, ¿vale? Que es gracias a la tecnología XR Upscaling. El sonido justamente procede donde en este caso se genera la acción. O sea, punto exacto. Lado derecho suena al lado derecho. ¿Nos movemos al centro? En el centro. Lado izquierdo. Es una experiencia completamente envolvente. Los televisores, el sonido sale por la parte inferior. Entonces es la única tele en el mundo que es capaz en este caso de generar el sonido desde la acción. ¿Y este catálogo qué es? ¿Qué es lo que me has puesto en la televisión? Bueno, es un nuevo, vamos a decir, videoclub a la carta de contenido de películas desarrollado por Sony, se llama Bravia Core. O sea, que es el propio, digámoslo, Netflix de Sony, ¿no? Es un Netflix, pero en la máxima calidad. Conseguimos, gracias en este caso a la tecnología, como pueden observar, Pure Stream, generar una velocidad máxima de 80 megabits por segundo. O sea, es como si tuviéramos físicamente en Blu-ray, se ha conseguido todo en streaming, sin necesidad de tener ningún dispositivo físico.